también muy compleja. Y ahí podríamos hablar pues, de las grandes revoluciones en arquitectura, ¿no? Sobre todo del funcionalismo, ¿no? de esta arquitectura de Walter Gropius, de Le Corbusier y demás, ¿no? Pero sobre todo en arquitectura, igual que hablábamos antes de la escultura y la música, ¿no? La gran cuestión de la arquitectura es que lo que yo acabo de explicar funciona de la misma manera. Es decir, hay síntesis espaciales y hay síntesis temporales. Y por lo tanto, en términos kantianos, hay juicios determinantes fracasados, que son juicios reflexionantes. Y eso lo vemos en la arquitectura contemporánea continua, ¿no? Hasta el extremo. Claro, uno se queda ahí, ¿no? Ante el edificio, sobre todo hasta bueno, la megalomanía ya es muy obvio, ¿no? Pero no solo en la megalomanía. Uno entra en el espacio y se queda desorientado. Ha perdido las referencias. ¿Por qué ha perdido las referencias? Porque las síntesis activas, esas síntesis objetivas, fracasa. Y entonces, al fracasar, las referencias espaciales en el que está mi cuerpo, mi life, se interrumpen. Y entonces mi propio cuerpo, los dinamismos de mi subjetividad, intentan estabilizar mi cuerpo e intentan nuevamente ejercer síntesis activas para ver dónde estoy, ¿no? Es una especie de vértigo. Claro, el caso ya más extremo es cuando eso se convierte en un espacio basura. Es decir, cuando no conseguimos que haya arte por el hecho de interrumpir la síntesis objetiva. Porque, claro, porque esto ocurre en este... Claro, en este artículo pongo el ejemplo de la casa magnética, que a mí me gusta mucho, ¿no? En Zaragoza hay un parque de atracciones donde hay una casa magnética. Y me gusta mucho porque tiene luz negra, que yo creo que la fenomenología es una luz negra, esa luz que te hace ver lo que no se ve con la luz natural, ¿no? Que te metes ahí en la casa magnética y dices, oigo, llevo todo lleno de caspa, ¿no? Y por el otro lado, la casa magnética, uno entra y directamente va a la mesa y, ¿sabes, no? O sea, realmente está corregido, la percepción está corregida, pero el plano está inclinado. Entonces uno cree que va, bueno, en España hay un programa de televisión que hacen esto también. Uno cree que va a la mesa y no llega, ¿no? Y tiene la sensación de, claro, ¿por qué? Porque sus síntesis activas están constituyendo el espacio a su alrededor, pero claro, como realmente ese espacio es una ficción, es un simulacro, ¿no? En este sentido, y ahí en Plotino ya mucho que hablar. Es que a veces afecta la simulación, lo que parece ser arte, o sea, esto pues, se acerca. Claro, pero esto es una experiencia lúdica, aquí no hay arte. En la casa magnética no hay arte, por muy bien que esté hecha la casa magnética, no hay arte. Entonces, es curioso, ¿no? Porque la misma naturaleza que permite la experiencia artística permite también la diversión. Claro, por eso el arte puede ser diversión, que me lo han oído decir muchas veces, pero puede ser subversión también. Puedes subvertir, ¿de acuerdo? Porque estamos como, ¿cómo se dice con los ordenadores? Reseteando continuamente los dinamismos de mi subjetividad. Reseteándolos, poniéndolos en marcha continuamente. Y ahí es donde estoy experimentando mi propia subjetividad, que además está empezando a quedar anulada en la pura pasividad, en la pura afectividad. Le recomiendo pues ese artículo para lo de la arquitectura. Y en el caso de la arquitectónica el asunto es más largo, ¿no? Porque claro, donde sucede esa reducción estética es si la zona de las síntesis activas, de las operaciones activas que yo hago para constituir la realidad, es la zona de la percepción y de la imaginación, porque la imaginación es objetiva también, la imaginación reproduce solamente. Entonces, claro, una vez que paso esa zona donde hay actividad, donde está la percepción y la imaginación, hay una zona intermedia que es precisamente donde paso a la pasividad, donde todavía hay síntesis, donde ya no hay síntesis activas, todavía hay identificación
O sea, la identificación sigue ahí, pero ya hay pura pasividad. En esa zona intermedia es donde se produce la experiencia del arte. Y da la casualidad que fenomenológicamente esa zona intermedia es la zona donde tiene origen el sentido, donde nace el sentido. Bien. Es curioso que sea ahí exactamente donde converjan tanto la experiencia del arte como el origen mismo del sentido. Y claro, si ya pasamos un poco más allá, llegamos a la fantasía, que ahí es donde mi subjetividad está anulada. O sea, bueno, anulada no, adelgazada, es lo que yo digo, ¿no? La intencionalidad ha perdido gravedad. Hay quien dice que la intencionalidad se ha interrumpido y ya no hay intencionalidad, y que incluso hay otros que dicen que no hay subjetividad, ¿no? Y de hecho por eso todo el rollo de la subjetividad que hemos visto en la filosofía contemporánea y demás. Yo creo que la intencionalidad nunca se acaba, ni la subjetividad adelgaza tanto como para desaparecer. Sigue habiendo ahí. Lo que ocurre es que no hay una subjetividad como nosotros conocemos. O sea, no hay una subjetividad como en la zona activa, de síntesis activa. Por lo tanto, no hay intersubjetividad. No hace falta que comuniquemos el arte. Es decir, no tengo que decirle yo al compañero, oye, qué bonito el Picasso este, ¿no? Porque el compañero está teniendo experiencia del Picasso a la vez que yo. Es una singularidad, igual que Dios, pero no hay una comunicación intersubjetiva. Por eso el arte es universal. Por eso Kant decía que bello es aquello que place universalmente sin concepto, sin actividad, sin objetividad. Casi nada. Gracias. Más, por ejemplo, la competencia artística de la que se ha hablado aquí. Claro, ¿qué es la competencia artística? No es igual la experiencia artística. La experiencia artística cuando uno tiene competencia que cuando no la tiene. ¿Por qué la experiencia artística se intensifica más cuando hay competencia? Porque uno está predispuesto ya, es decir, tiene hábitos y por lo tanto el proceso, el tramo de lo estético, del objetivo estético y el paso a lo artístico se produce con mucha más facilidad. ¿Por qué, por ejemplo, la saturación de experiencia, pues cuando vamos a un museo y llevamos 10 horas viendo cuadros, ¿no? y ya es que ya no sabes ni lo que es? Porque los dinamismos de tu subjetividad están saturados. O sea, el juicio ya no se pone en marcha. No hay posibilidad de despegar ahí. Estás en el terreno intencional, en la síntesis activa, en lo objetivo y en lo estético, puramente. Y entonces, pues sí, ves colores, formas, pero no hay recepción, no hay experiencia artística como tal, porque se ha saturado el dinamismo. Y así, vamos, podríamos poner muchos ejemplos. Adorno en la teoría estética interpreta eso perfectamente, claro. Lo que ocurre es que Adorno no da un paso hacia la interpretación fenomenológica que estamos dando aquí. Se queda más en el terreno de la tercera crítica, en el terreno puramente kantiano, y además interpreta esta reducción estética como negatividad, que en definitiva es lo que es, porque ese fracaso del juicio es negatividad. Por eso hablamos de una teoría estética negativa, que es la estética de Adorno. Yo pongo siempre un ejemplo que además lo puse como portada de mi tesis doctoral, que se titula La dialéctica verdad-apariencia en la lógica de la experiencia estética, y es el ejemplo de los dioscuros, de Castor y Pollux, los hijos de Leda y el cisne. No sé si lo he comentado alguna vez esto. Claro, ya sabéis un poco la leyenda, ¿no? El mito. Mientras Castor estaba en los infiernos, Pollux estaba en la tierra, y cuando Castor estaba en la tierra, Pollux estaba en los infiernos. Nunca estaban juntos. Bien, esta es una intermitencia muy típica de la fenomenología. Esta oscilación, esta intermitencia es claramente definida por la fenomenología. ¿Cómo la vemos en el caso del arte? Pues la vemos en el artefacto y en la obra. Es decir, cuando yo me fijo en el artefacto, no hay obra de arte. Para que haya arte tengo que despegar del artefacto. Bien.
lo explico un poco más detenidamente. También hay otro ejemplo que me gusta poner, ¿no? Si uno coge el bolígrafo y se pone a escribir y se fija en la punta del boli y en cómo sale la tinta por la punta del boli y se va distribuyendo por el folio, ya no sabe lo que está poniendo. Porque está ahí en Castor, ¿no? Ya no está Pollux. Está en el artefacto, no está en la obra. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo despega la obra del artefacto? Esta es la cuestión. Porque hay artefactos de los que no despega nunca la obra. Entre otras cosas porque son malas obras de arte, claro. En ese caso no sería nada. Claro, no hay arte. Nos quedamos en el artefacto, nos quedamos en el lado de lo objetivo y lo estético, no en el lado de lo artístico. Para pasar al lado de lo artístico tengo que dejar lo objetivo y lo estético. ¿Bien? Y entonces, esa intermitencia se produce precisamente en la suspensión de esos dinamismos de la subjetividad. Ahí es donde se da la reducción estética, que es semejante a la reducción fenomenológica. En el momento en el que yo abandono el artefacto, entonces es cuando estoy en la obra de arte. Y también puedo volver al artefacto, es decir, puedo dejar de recibir, de escuchar, en este caso, la obra musical, de detenerme en los sonidos, de detenerme exclusivamente en las cuerdas, de detenerme en los instrumentos, y no hay experiencia artística. Me he quedado en esa cara de la moneda que es la experiencia de lo objetivo y de lo estético. ¿Bien? Por eso el arte es como aquellas figuras míticas, ¿no? Esquivas, ¿no? Transformistas, ¿no? Que cuando yo intento reducirlo a datos objetivos, cuantificables, medibles, desaparece el arte. Claro, por eso yo no puedo exclusivamente limitarme a describir los artefactos. Todo el análisis estructuralista que se ha hecho sobre el arte y que se sigue haciendo sobre el arte es una verdadera barbaridad. Es decir, no se puede decir que un artista sea mejor artista porque el artefacto tenga unas condiciones formales, porque tenga unas condiciones objetivas u otras. No es así. De hecho, ¿qué pasa con Schoenberg, por ejemplo, que es un ejemplo muy claro? ¿Y qué pasa con Bach también? Bach es un ejemplo de lo que decía antes, ¿no? El barroco, ¿no? El artefacto saturado formalmente y con finalidad sin fin, en definitiva. Y por eso tiene gran efectividad estética, porque ahí volvemos a interrumpir el juicio. Ahí volvemos a suspender nuevamente los dinamismos de la subjetividad. Paso nuevamente a esta reducción estética o fenomenológica. En el caso de Schoenberg, por ejemplo, a mí me consta que ese periodo de Schoenberg después del ¿no? Y esas obras que hace a continuación, que tienen un tamaño tan pequeño, ¿no? Que además estuvo mucho tiempo sin componer nada, ¿no? También hay espacialización, es decir, también funcionan las síntesis espaciales. Hay interrupción, hay empuje y hay reducción estética, y por lo tanto se bloquean las síntesis, y entonces lo que ocurre es que pasamos al territorio de la pasividad, donde la temporalidad ya no es objetiva. Es decir, ya no hablamos de pasado, presente y futuro, sino que pasado, presente y futuro quedan desanclados. El pasado resuena todavía, el futuro es ya, y el presente se espacializa. Es decir, ¿por qué Adorno atacaba al jazz? Injustamente, según mi modo de ver, ¿no? ¿Por qué atacaba al jazz? Pues porque decía que el jazz predispone al receptor a escuchar lo que está esperando escuchar, mientras que Schoenberg no predispone al receptor a escuchar lo que está esperando escuchar, sino que lo bloquea continuamente. Por eso es mucho más estético, mucho más artístico el dodecafonismo de Schoenberg que el jazz según Adorno. Eso es un asunto que yo personalmente no comparto. Pero bueno, para que entendamos esa cuestión.
En el barroco pasa lo mismo. ¿Por qué es tan popular el barroco, este barroco tan maravilloso que tenemos en Morelia, ¿no? Porque el barroco formalmente es muy complejo, es decir, hay muchas estructuras con apariencia lógica, con apariencia objetiva, y eso es un reclamo para mí, para los dinamismos de mi subjetividad. Yo entro ahí e intento hacer síntesis y fracaso, porque no hay funcionalidad, hay finalidad sin fin, como decía acá. Y entonces, como fracaso mucho, cuanto más fracaso, más rápido paso al terreno de la pura pasividad, de la fertilidad, donde se da la reducción estética. Por eso el barroco es tan popular y eso Walter Benjamin lo demostró claramente. Por eso le interesaba el barroco. En el caso de la música, la ruptura de los umbrales temporales, es decir, el hecho de que se espacialice el tiempo, el hecho de que el pasado ya, o sea, todavía sea, y el futuro, que aún no es, esté siendo ya, eso es lo que hace de la música que sea, que llegue mucho antes a la afectividad que cualquier otra construcción de cualquier otro arte, escultura o pintura. Diríamos que en este caso se puede decir que la música es mucho más inmediata por el hecho de que se escora más hacia la interrupción de las síntesis temporales que hacia la interrupción de las síntesis espaciales. Pero vamos, es más complejo.